Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Samuel, Primera de Samuel 7. Primera de Samuel, primer libro de Samuel 7. Y vamos a leer del 7 al 12, perdón, del 8 al 12. Pero antes de iniciar este servicio, hermanos, vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Santo, le damos gracias, mi Señor, en este día, por el privilegio, Señor, por la bendición que nos da de estar una vez más aquí en su casa de oración. Señor, le pido que perdone todas nuestras faltas, perdone todos nuestros pecados. Señor, usted conoce cada pensamiento, Señor, cada sentimiento, todo, Señor. Ante usted, Señor, no se puede ocultar nada, Señor, porque su palabra dice que usted escudriña lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Y es por eso, Señor, que le pido que perdone todo aquello que no le agrade, Señor. Oh, mi Dios, le doy las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están en este lugar, que ellos han venido, Señor, con el único fin y propósito de alabar y glorificar su nombre. Señor, yo le pido, Señor, si hay alguien más que va a venir, apresure sus pasos, Señor, para que prontamente se unan con nosotros en las alabanzas que vamos a entonar, Señor. Señor, queremos que usted se agrade de todo lo que se vaya a hacer, bendito Dios. Señor bendito, estamos en sus manos, Señor, úsenos para honra y gloria suya, bendito Dios. Prepara nuestros corazones, Señor, para su palabra. No sabemos qué es lo que nos vaya a dar el día de hoy, Señor, pero sabemos que va a ser de bendición en nuestras vidas. Le pido, mi Dios, que nos haga hacedores de su palabra, no tan solamente oidores olvidadizos, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primer libro de Samuel 7, del 8 al 12. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer un versículo, voy a leer un verso yo, uno ustedes, y en el 12 nos unimos. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Todos juntos dice así: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Lo volvemos a repetir, hermanos, el 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Qué bonitas palabras, hermanos. Es el lema de nuestro aniversario 75, como decía ayer nuestro pastor, decía que ese iba a ser el lema del aniversario, ¿verdad? Y aunque no se pudo celebrar, el lema ahí está, hermanos. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí, hermanos, el Señor ha sido fiel a su palabra, a su promesa, y hasta aquí el Señor ha sido con cada uno de nosotros. Vamos a entonar el primer canto de esta tarde. Vamos a cantar el canto número 75. Este canto, hermanos, se acostumbra mucho a cantar en estas épocas. Recuerdo, ¿verdad?, que siempre se cantaba en este tiempo, pero es una alabanza, hermanos, que no solamente se debe de entonar en este tiempo, sino todo el tiempo, todo el año, hermanos, porque es una alabanza muy bonita y es una gran verdad. Tú dejaste tu trono y corona por mí.
bendito sea el momento, la hora, el minuto, el instante que aceptamos al Señor. Dice la palabra de Dios que el Señor aún, hermanos, aún dice: yo estoy a la puerta y llamo. Pero ¿a cuántas personas ha llamado? ¿Cuántas personas han escuchado el llamado de Dios, pero han hecho su corazón duro? Han hecho su corazón duro y no han aceptado al Señor. En este tiempo, hermanos, en el cual estamos viviendo los últimos tiempos de la gracia. En cualquier momento, hermanos, todo esto va a terminar. Y es algo que el Señor va a preguntarle a muchos de ellos: ustedes tuvieron la oportunidad de aceptarme y nunca lo hicieron. Y triste momento, hermanos, tristes palabras que escucharán de parte del Señor: apartados de mí, no los conozco. Nunca quisieron recibirme, nunca quisieron nada conmigo. Y qué triste, hermanos, pero gracias le damos a Dios que usted y yo somos privilegiados, somos bendecidos de parte de Dios, porque un día, pues el Señor, tuvimos ese privilegio de escuchar el llamado de Dios y no hicimos duro nuestro corazón. Dice este canto: siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves sus nidos también, mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Hermanos, Él siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él no tuvo un lugar digno de un rey, sino que Él nació como el ser más humilde, el ser más pobre. Pero, hermanos, sabemos que era necesario todo eso para que la Escritura se cumpliera, para que la palabra de Dios se cumpliera. Y, hermanos, a ese rey que los demás rechazan, porque ustedes pudieron ver en estos días pasados cómo la gente le daba tributo, le daba honra, le daba gloria a alguien que no es Dios, a alguien que no se la merece, y a quien deben de dar honra y gloria, pues le han dado la espalda. Pero, hermanos, el Señor tenga misericordia de cada uno de ellos. Y pues vamos a seguir entonando otra alabanza de aquí mismo, de nuestros himnarios. Es un canto muy bonito que lleva por título Luchando estáis. Es el canto número 316. Jesucristo con valor
hermanos, es una pregunta de este canto, ¿verdad? El título, ¿luchando estáis? Y hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, esta lucha no se va a terminar. Siempre vamos a estar luchando en contra de, dice aquí, en contra de Satán, nuestro enemigo número uno. Y vamos a estar luchando, hermanos, con esta carne, vamos a estar luchando contra el pecado, vamos a estar siempre en la lucha del cristiano, hermanos, va a ser día con día, pero la victoria, hermanos, no está en nosotros, la victoria está en el Señor nos va a dar la victoria. Dice aquí, la lucha sigue, oh cristiano, y brazo a brazo lucharéis, por la fe en Él venceréis. Hermanos, la palabra de Dios nos habla de una recompensa, nos habla de un premio, pero solamente para aquel, hermanos, que permanece fiel. Ayer escuchábamos, pues ayer, como ustedes saben, falleció nuestro hermano Torres, y él, hermanos, una persona que se mantuvo firme, que se mantuvo fiel hasta el último instante de su vida, hermanos. Y esa clase de hermanos, como yo decía ahorita que estábamos en el rancho, esa clase de hermanos es a los hermanos que nosotros debemos de imitar, hermanos, su fidelidad, porque el hermano tenía muchas luchas, el hermano tenía muchas pruebas, sobre todo en su misma casa con su esposa, porque pues sabemos que mucho tiempo estuvo luchando él contra eso, pero nunca desmayó, nunca decayó. Aunque sufriera lo que sufriera, el hermano se mantuvo fiel. Y dice este canto, la lucha sigue, oh cristianos, y debemos, hermanos, de estar dispuestos a luchar para al final obtener todo lo que el Señor tiene prometido por cada uno de nosotros. Y a luchar, hermanos, la lucha no se termina hasta el día que el Señor nos llame, hasta el día que estemos allá con Él. Vamos a entonar un coro de nuestro coritario, vamos a cantar el canto número 6, que lleva por título Entra en la presencia del Señor. Corazón.
al Señor. Y adoremos al Señor, hermanos, siempre de corazón, no solamente de labios. En una ocasión decía la palabra de Dios, el Señor mismo decía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Que no sea esa nuestra situación, hermanos, que cuando alabemos al Señor, lo alabemos con todo el corazón, con un corazón sincero, sabiendo para quién es, sabiendo, hermanos, para quién va dirigida nuestras alabanzas, y es para aquel que se lo merece. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dejo el lugar a nuestro hermano que trae el mensaje de esta tarde. Dios les guarde y les bendiga. A todos ustedes, qué bueno que estamos aquí. Bueno, desde ayer, bueno, estaríamos celebrando nuestro 75 aniversario y ya sabe usted que pues no se pudo llevar a cabo, ¿verdad? Siempre la celebración, pues, la habíamos hecho, sí, siempre se ha hecho, ¿verdad? Cada segundo sábado de diciembre. El segundo sábado de diciembre nos corresponde nuestro día de nuestro aniversario. Pues ayer ya ve, por eso en cuanto a la pandemia no se llevó a cabo, pero gracias a Dios, bueno, ayer estuvimos celebrando y hoy también seguimos celebrando. Y nuestra hermana tomó los versículos ahí de nuestro lema que es de este aniversario, es las palabras Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí el Señor en estos 75 años ha sido su gracia y su misericordia. Y mire que la vida de nuestro hermano Julio Torres, que ahora descansa con el Señor ya, fíjese que la última vez el deseo de preguntar, y su última pregunta: ¿cuándo es el día del aniversario? ¿Cuánto falta para el aniversario? Y ya pronto. Y siempre preguntaba eso del aniversario. Y qué cosa tan increíble, ¿verdad? Y tan especial que en la vida de mi hermano Julio Torres, lo que sucedió, que él fallece el día del aniversario. Él falleció el día de ayer a las 3 de la mañana, falleció. Aquí su hija, su familia, como a las 7 de la mañana ya nos estaban avisando, ¿verdad?, que nuestro hermano ya había partido con el Señor. Y también hay muchas cosas tan increíbles, milagros ahí tan increíbles que sucedió en esta muerte, en esta partida de nuestro hermano Julio Torres. Cosas increíbles, hermano, de veras que cosas que a veces no tienen explicación, cosas increíbles que no tienen explicación. Un día estaremos dando testimonio y de todas esas cosas que le sucedieron en esta partida de nuestro hermano Julio. Partió con la edad de 97 años. A los 97 años ha partido. Tenía en realidad, de ser cristiano, que bajó las aguas, 57 años que había recibido al Señor Jesucristo, nuestro hermano Julio, y en estos 57 años también se mantuvo fiel al Señor, y gracias a Dios porque pues está con el Señor. Las últimas palabras de nuestro hermano Julio fueron: Señor, tienes poder, tú tienes poder, tú tienes poder. Y así, en un dormir, en un cerrar los ojos, se fue. En verdad, en una manera tranquila, en una manera en paz, se fue nuestro hermano de esta tierra, y ahora está disfrutando de esa vida eterna, de que de antemano ya la tenía él y la tenemos nosotros, de esa vida eterna ya para estar allá con el Señor, porque para entrar allá se necesita esa vida eterna,
porque para allá solamente lo eterno es lo que está allá. Y en verdad le doy gracias a Dios por conocer a la vida de nuestro hermano y pues hablar un poquito también cómo nos acompañó, fue pues también en las misiones, fue hermano que siempre estaba aquí una hora antes del servicio, siempre cantando al Señor, ya siempre cuando le abría ahí, yo le abría y ya estaba cante el hermano. Y bueno, en verdad es una grande bendición el haber conocido a nuestro hermano y a Dios le sea la honra y la gloria. Abra su Biblia, hermano, vamos a tener el gozo de la palabra a través de el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versos desde el 15 al 19. Amén. Ya lo tenemos por ahí. Colosenses capítulo 1, versos 15 al 19, para honra y gloria del Señor. Para los que nos ven también, bueno, un saludo a todos mis hermanos que nos ven, nos están viendo en este día. Hemos tenido, gracias a Dios, la prédica de nuestra hermana, no sé si usted la escucharon, estuvo aquí nuestra hermana hace 8 días, nuestra hermana Leticia Martínez. Tiene ya vistas las 1000, casi 1000 vistas, 990 y tantas vistas tiene ya nuestra hermana, o sea, de la prédica. Ayer la prédica del hermano joven, de su sobrino, saliendo del servicio tenía 300 y tantas vistas aquí por medio del internet. Gracias a Dios por esos 300 hermanos que nos vieron, a esos casi 1000 hermanos también que nos miraron en la otra predicación. Gracias a Dios por la vida de ellos, y que les exhorto, hermano, que sigamos adelante, hermano, en el camino del Señor. Vamos a decirlo, hermano, en el nombre del Señor todos juntos, para que se oiga así. Dice así, hermanos, en el nombre del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre en Él habitase toda plenitud. El último versículo dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Señor, te damos gracias en este día, en esta tarde, en este día tan especial, Señor, aquí para la iglesia, en esta celebración de estos 75 años, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos has dado, la vida de la iglesia, Señor, hasta este momento. Ahora, Señor, te pedimos que tu obra siga hacia adelante en la vida nuestra, y tu obra también en nuestro alrededor, que esta iglesia, Señor, siga añadiendo los que han de ser salvos, Señor. Te damos honra y alabanza, Señor, porque solamente usted es digno de recibir la honra y la alabanza desde ahora y por los siglos de los siglos, Señor. Amén, amén y amén. Siéntese, hermano, tome su lugar. Bueno, hermano, si gusta por ahí apuntar, si tiene ahí su lápiz para apuntar cuál es el tema de esta tarde, es las cosas necesarias para el crecimiento de la vida de la iglesia. Fíjese, las cosas necesarias para el crecimiento de la vida de la iglesia. ¿Qué cosas son necesarias para que en realidad, para que lleve a ese crecimiento? Repito,
las cosas necesarias para el crecimiento de la vida de la iglesia. En verdad, es decir, la vida de la iglesia, al decir de la vida de la iglesia, porque en realidad todo lo que está en la iglesia, todo habla de vida, la vida. Está hablando y refiriéndose siempre a la vida. La palabra de Dios se refiere a lo que es la vida. Cada vez nosotros que venimos a la iglesia y hacemos y formamos esa iglesia, y también que cada uno de nosotros, nuestra vida personal, nosotros, cada uno de nosotros, somos parte de esa iglesia. Porque lo primero, o sea, una de las primeras cosas importantes y necesarias para el crecimiento de la vida de la iglesia es este primer punto, es necesitamos la unidad del cuerpo de Cristo. Necesitamos la unidad, porque si no hay esa unidad, esto primero, si no hay esa unidad en el cuerpo de Cristo, no puede haber ese crecimiento, no puede haber ese crecimiento. Cuando hay esa unidad y cuando en nosotros está esa unidad, en verdad en cada uno de nosotros podemos ir hacia adelante. Entonces necesitamos la unidad del cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor y nos hace la referencia, nos hace la analogía el apóstol Pablo, que la iglesia es como un cuerpo, es el cuerpo, y que nosotros somos miembros de ese cuerpo y somos parte, y que nosotros debemos comprender que específicamente nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una función en ese cuerpo. El momento de que nosotros debemos entender y debemos saber en qué parte, cuál es mi función, la que yo tengo en el cuerpo, porque yo en realidad quiero que se dé el crecimiento, que haya un crecimiento en la vida de la iglesia. Ese crecimiento que se debe hacer notar, hermano, en todo sentido, en ser maduros en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ser, y esto en realidad va a hablar que en realidad, hermano, y va a decir que verdaderamente en nosotros hay un crecimiento, existe un crecimiento. De esta manera lo podemos ver. Entonces, dice la palabra también allí en una parte de la escritura, cuando habla también el apóstol Pablo, hablando de este cuerpo, dice que este cuerpo unido por medio de las coyunturas, por medio de los ligamentos, las coyunturas y todo lo que va formando para formando lo que es para formar el cuerpo, en verdad, eso que habla el apóstol de coyunturas y todo esto se refiere, hermano, esa unidad debe darse, y como decir, esa unión se debe dar a través del amor, el amor. Cuando te está diciendo de esas coyunturas, de esos ligamentos que se va uniendo el cuerpo, es en realidad en el amor, porque cuando el amor del Señor está en nosotros, en nuestra vida, eso es lo importante en nuestra vida. Esto también ayer estábamos allí en el velorio de nuestro hermano y en verdad estábamos platicando con una de las hijas de nuestro hermano Torres, de sus primeras, de las mayores, de las cuales vinieron aquí también a la iglesia, estuvieron en la iglesia. Ahora ella vive allá por Guanajuato, por allá está. En verdad, ella decía, hermano, que a veces es tan necesario el amor en la iglesia. Es tan necesario el amor, porque cuando el amor de Dios está, y cuando el amor del Dios está manifestado en nosotros, en nuestra vida, de esa manera va a haber la unidad. A veces, yo un día me hacía un periódico, me hacía unas preguntas. Fíjese cómo me hacía la pregunta. Le decía, primero me consultaron, dijeron, oiga, ustedes es el que está aquí en la iglesia. Digo, sí, ¿para qué lo necesitaba o a quién buscan ustedes? No, el encargado. Yo soy el encargado, yo soy el pastor de aquí de la iglesia. Bueno. Mire, venimos del periódico fulano de tal
y quisiéramos nosotros hacerle unas preguntas. Y yo le dije, bueno, sí, referente a qué tema quiere que hablemos. Quiere que hablemos, pues crudamente, yo creo a lo mejor no traería nuestra intención de hablar de la diferencia de religión, sino que en realidad la pregunta que traía y lo que ella preguntaba, el periódico preguntaba, ¿cómo evitar la inmigración? La inmigración, ¿por qué las personas se van? ¿Por qué las personas salen de su contorno, desde ahí de su casa? ¿Por qué se van allí de su familia y salen de aquí? ¿Y por qué emigran muchas veces a los Estados Unidos? Yo le decía, mire, tristemente porque no hay amor. Porque mire, si yo le dije, mire, voy a ponerle a usted y a darle la solución, yo creo que a lo mejor mire quién le va a dar la solución de cómo deben ser los sacerdotes. Cómo deben ser, y no es para decirle, no para tirársela ni para decirle, pero yo le voy a dar la solución, cómo se debe de ser para evitar la inmigración. Mire, yo como sacerdote, yo como párroco de mi iglesia, entonces yo sé cuántas cuadras o cuánta cosa me corresponde a mí. Entonces yo como sacerdote tengo que ir casa a casa a preguntarles cómo están, qué necesitan, en qué les podemos ayudar. Y entonces, y en verdad él encontrara ese apoyo, bueno, amén. Bueno, estaría la solución, porque también, y hablando de ese amor, así se evitaría que esa persona pensara en irse de aquí, emigrar, porque ella misma diría en sí mismo, ¿para qué me voy a otro lugar si aquí me quieren? Aquí sí me buscan, a mí me aman. Mira, vienen a mi casa, preguntan cómo estoy. No, pues, ¿para qué me voy? Entonces, de esa manera le decía yo a la señorita, la reportera, que en verdad de esa manera se evitaría que la gente emigrara y se fuera a otro lugar. Porque en realidad lo que hoy estamos viendo en cuanto que nosotros necesitamos esto primero, cosas necesarias para el crecimiento de la vida de la iglesia, que es esto primero, que necesitamos la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia está unida, cuando estamos en un mismo sentir, en un mismo hacer, esto es lo que decía aquí, mire, tomemos aquí, ponga una señal en su lectura y nosotros podemos ver, hermano, que en la vida, el vivir de la iglesia, cuando la misma Escritura nos da testimonio de la manera cómo es que era, cómo es lo que eran ellos en aquel momento, cuando la misma palabra del Señor nos está llevando a ver cómo era, cómo estaban, de qué manera se miraban. O sea, en verdad se podía ver, hermano, un amor. Dice la palabra entre versículos que hablan de esa manera de buscar a Dios. Una de las cosas que se debe dar la unidad del cuerpo de Cristo es cuando nosotros verdaderamente la iglesia hay una necesidad y un hacer en cuanto al asunto de la oración. Cuando hay oración, para que se dé la unidad, es muy importante la oración, porque dice la palabra, Hechos capítulo 1, verso número 14, fíjese lo que dice, que es importante para que se dé esa unidad en el cuerpo de Cristo, dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, dice, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, aquí habla directamente, verdaderamente, que la oración, esa unidad que se da a través de la oración, debe haber orar, y en ese orar hay que saber y entender, como también, hermano, miren, yo sé que a veces en la vida de la iglesia, nosotros aquí como iglesia, el día viernes, ¿verdad?, tenemos culto de oración, bueno, pero las veces que me ha tocado participar, porque a veces el viernes yo salía
a predicar aquí al Rancho del Cerro y a veces llegaba y a veces todavía estaban aquí en oración y a veces ya no me tocaba ya llegar aquí a esa hora que estaban todavía aquí en la oración. Pero cuando me tocaba participar en la oración, yo les decía, bueno, para que haya también esa unidad en la oración, vamos primeramente y a pensar y a decir, ¿por qué vamos a orar? ¿Cuál es el motivo de nuestra oración y por qué vamos a orar o de qué cosa vamos a pedir al Señor? Porque en realidad si venimos a la oración y estamos orando, yo sé que la bendición nos da, pero estamos orando, uno ora una cosa, el otro ora otra cosa, pero si cuando hay esa unidad también en cuanto a un pedir, y el pedir más importante que debemos hacer en nuestra oración para que se dé esa unidad del cuerpo de Cristo, para que haya esa unidad, nosotros necesitamos verdaderamente pedir para que el plan y propósito de Dios se realice, para que la obra de Dios se realice en este tiempo, a lo que nos toca hoy vivir y participar, que nosotros verdaderamente tengamos en el Señor y podamos tener en el Señor la bendición de poder entender y decimos, no sabemos orar. Entendamos también que muchas veces la grandeza de la oración es saber realmente pedir, es realmente saber pedir. Y saber pedir, en eso se demuestra cuando una persona sabe pedir y sabe para obtener lo que quiere. Es una manera de tener sabiduría para poder saber pedir para recibir lo que en realidad él está pidiendo, que él pueda recibirlo. Entonces se necesita sabiduría. Entonces la palabra del Señor nos enseña también, aunque ahorita todavía no es el punto, pero es el tercer punto de las cosas necesarias que necesitamos del Espíritu Santo. Y esto es necesario también para que podamos tomar aquí esta parte de esta unidad en el cuerpo, hablando de la oración. ¿Qué pedimos? ¿Sabemos pedir lo que nos conviene? Dice Pablo, no, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Él pide. A lo mejor usted está pidiendo, y Señor, bendíceme y dame esto y dame aquello. No, y el Espíritu de Dios dice, no, pídele más santidad, pídele consagración, pídele que tu fe aumente, pero no pidas cosas materiales. Tal vez nosotros pedimos las cosas materiales, pero en realidad, verdaderamente, no es en realidad, a veces también está tomado mal. Cuando lo toman, a veces decir que no vamos a necesitar nada, porque dice la palabra que mi Dios, fíjese lo que dice, mi Dios pues suplirá, ¿cómo dice? A ver, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá, pero no estás diciendo que va a suplir las necesidades, las necesidades que nosotros necesitemos, sino que está hablando de la necesidad de nosotros para poder avanzar, cosa espiritual, está hablando de algo espiritual. Esas cosas son espirituales para que nosotros podamos vencer y ser vencedores, porque en realidad necesitamos, hermano, esa unidad del cuerpo de Cristo. En verdad, cuando la palabra del Señor nos lleva hacia adelante y nos está diciendo verdaderamente dice, perseveraban otra vez. Mire, otra de las cosas que hacían está en el capítulo número 2. Está en el capítulo número 2 de los Hechos de los Apóstoles. Decía también, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día el Señor añadía, cada día había un crecimiento en la vida de la iglesia, en el vivir de la iglesia, en la vida de la iglesia. A pesar de este tiempo de pandemia, la iglesia sigue avanzando, la iglesia ha seguido hacia adelante.
La iglesia, como ustedes lo saben, en este lugar nunca ha dejado de predicar. Todos los domingos, en verdad, todos los domingos había predicación. 4 días a la semana hay culto. 4 días a la semana por medio del internet tenemos nuestros cultos, cada semana. Y ha sido por el Señor, porque la obra del Señor en realidad no se ha detenido ni se va a detener, porque nadie la puede detener. Es en realidad lo que nosotros debemos darle gracias a Dios, hermano, para que nosotros debemos de pedir, y la oración es importante, hermano, para que esa unidad se dé, para que esa unidad se dé entre uno y otro, porque cuando hay esa unidad hay fuerza, hay en verdad, cuando se hacen y se piensan y se hacen y para hacer cualquier cosa, lo importante es decir, todos estar de acuerdo y todos de esa manera sepamos también y entendamos lo que tenemos que hacer. Cada día, nosotros decía el Señor, cada día ellos hacían esto, cada día, en decir, compartían el pan, y esto en verdad, y en verdad, cuando decía compartían el pan, siempre decimos a lo mejor cada quien las comidas, qué bonito, ¿verdad? En la fiesta eso de comidas. Ahora por estos días, ¿verdad? Que aquí en Juan Lucas ya teníamos desde el año pasado y sí, ya casi un año duramos. Todos los domingos después del culto había comida, ya sea nosotros llevábamos o los hermanos allí preparaban algo, y había un buffet ahí de comidas, había una mesa donde había bastante comida de diferentes, y en verdad, y el otro día me preguntaba un niño ahí, bueno, ¿y cuándo va a haber comida? ¿Cuándo vamos a volver a tener otro? En verdad, aquello verdaderamente, eso es lo que lleva a veces a la unidad, el convivir con los hermanos, el saber y platicar un momento con ellos, detenernos a platicar con ellos. Y en verdad, cuando el hermano verdaderamente esté, y eso es una manera para llegar a unidad, si cuando el hermano sabemos que tiene algún problema, alguna dificultad, pues hay que pedir al Señor para que Dios lo guarde, lo bendiga, le ayude y supla sus necesidades. Bueno, vamos a ver ahora el segundo punto que está aquí, cosas necesarias. Vamos a hablar de 3 puntos, a ver si nos alcanza el tiempo, si no, bueno, a ver hasta dónde nos ayuda el Señor para poder llevar a cabo este tema. Lo primero, necesitamos la unidad del cuerpo de Cristo. Lo segundo, necesitamos a Cristo. Esto a lo mejor suena algo, pues es fácil. No, pues sí, es eso. Sí, bueno, pero ¿por qué necesitas a Cristo? ¿Por qué necesitamos a Cristo? Ahorita nos vamos a dar cuenta a través de las palabras que leímos, ¿por qué necesitamos de Cristo? Porque nosotros necesitamos, a lo que acabamos de leer en estos versículos, necesitamos de Él 2 cosas. Necesitamos de su preeminencia y necesitamos de su plenitud. Esto es lo que acabamos de leer en los versículos que tomamos al principio. Necesitamos a Cristo. Vuelvo a decir, suena fácil. No, pues sí, necesitamos a Cristo, pues lógico, pues sí, pero ¿qué es lo que necesitamos de Cristo? Hoy debemos dar reconocimiento al decir, y en este día que lo necesitamos. A veces, hermano, ¿cuándo es el día o cuál es la razón cuando nosotros le podemos decir al Señor que lo necesitamos? ¿Por qué le decimos o por qué le hemos llegado a decir esas palabras? Señor, te necesitamos. A veces, hermano, le decimos estas cosas que le necesitamos porque pues tenemos un problema, estamos enfermos o alguna cosa, pero no, hermano, ¿cuántas veces le decimos al Señor, le necesitamos? Como ese motivo que aflora o que sale de lo más profundo de nuestro ser, porque en realidad el motivo principal, o por decir,
hablando de esa preeminencia de Cristo, es decir, estamos hablando diciendo que Él es el motivo principal de nuestra reunión. Es Cristo el motivo principal. No es ninguna otra razón. No hay otra cosa, no hay otra razón. Simplemente la razón, y digo simplemente porque nada más es única razón, es que en realidad porque necesitamos de Él. Y ese es lo que debe hacernos venir a la iglesia, porque en realidad necesitamos de Él para poder vivir, para poder seguir, para poder llegar a nuestra vida adelante. Necesitamos a Cristo para que Él en nosotros, dice la palabra, que ese varón, que un varón que nace, cuando nacemos de nuevo se supone que ha nacido de nuevo, y usted automáticamente de usted haga de cuenta como si usted fuera un bebé dentro de usted, pero ese bebé tiene que crecer y tiene que llegar a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, para que haya eso, entonces necesitamos de Él. Ahora, cuando nosotros hablamos, hermano, también de esa reconocer su preeminencia, o sea, cuando hablamos, hermano, de esa preeminencia del Señor, fíjese, la preeminencia del Señor en muchos sentidos está aquí. La preeminencia del Señor está dándose aquí, como nos dice la palabra. Él es, primero dice el versículo número 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Primero, Él es la imagen visible de Dios. Es Dios revelándose al hombre, Dios mismo revelándose al hombre. Entonces, en esto, de esta manera, dice, Él es el primogénito de toda creación. La revelación o la representación exacta, Él es la imagen. Cristo, al venir a esta tierra, y dice la palabra, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En verdad, es decir, al ver a Cristo es mirar a Dios, es mirar mismo a Dios, porque decía, un apóstol le decía al Señor, muéstranos al Padre y con esto nos basta, muéstranos al Padre y con eso más que es necesario. Y el Señor les dice, mira, cuánto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me conoce a mí, conoce a mi Padre que está en el cielo. Entonces, debemos tener en nosotros, y ese crecimiento debe ser en conocer a nuestro Salvador, en llegar a tener ese conocimiento pleno del Señor, porque en realidad, decía él, es la representación. Jesús también es el primogénito, es el primogénito. Entre los judíos, hermano, el primogénito tenía privilegios y responsabilidades especiales. Heredaba también, al momento de faltar el padre, heredaba el liderazgo, tenía y una doble porción de legado familiar. Tras la muerte del padre le tocaba a él 2 partes más, o sea, se dividían en partes, pero al primogénito le tocaban 2 partes, 2 porciones. En los demás hijos les tocaba una parte, pero el primogénito recibía 2 doble. Esto es, en realidad, habla también a lo que un día le dijo, fíjese, hasta increíblemente, esto es así cuando en la vida del profeta Elías y el profeta Eliseo, cuando Elías ya iba a partir y cuando ya iba a partir y sabía que Dios le había avisado que ya iba a partir, entonces Eliseo dice, bueno, yo quisiera una doble porción de lo que tú tienes, una doble porción yo lo quiero. Bueno, esa doble porción se refiere a esto, a la primogenitura. Es parte verdaderamente una doble bendición, una doble porción. Esa doble porción
que es la gracia, que es el amor, la gracia de Dios, la misericordia, y eso deriva más de dos o más cosas, pero la bendición que nos da el Señor, hermano. Entonces nosotros necesitamos, hermano, lo que necesitamos de Él, de Señor Jesucristo, necesitamos su preeminencia, porque Él es el primero en todo, en toda la creación, en todas las cosas. Él siempre es el primero, Él siempre, y entre los hombres también llega a ser el primero de entre los hombres, porque fue el primer hombre, digo de esta manera, porque se convirtió en mortal, el primer hombre mortal que resucitó de entre los muertos. Y en eso también, en esto, en la resurrección, Él tiene preeminencia, que fue el primer ser humano que se ha levantado de entre los muertos. Esto es para alabar el nombre del Señor. Entonces yo necesito de Él, de esa preeminencia. Y hablando de esto, es decir, porque yo quisiera también, como en Él, resucitar también algún día, que en mi vida haya una resurrección. Entonces esa preeminencia es el pacto también que recibió en la promesa del pacto hecho a David. Mire, cuando habla aquí en los Salmos, en el Salmo 89, aquí este salmo tiene el título de el Salmo del pacto davídico. Entonces dice así, de esta manera, 89 versículo 4: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. O sea, yo lo voy a hacer algo, lo que yo te doy y lo que tú recibes del Señor. Si tenemos esa preeminencia, es decir, es algo que vamos a recibir y que recibimos de parte de Él, o decir, es Cristo mismo dentro de nosotros y tenemos esa preeminencia. Entonces, esta preeminencia nos va a hacer lograr tener y obtener por siempre y para siempre las bendiciones de Dios. Todas las bendiciones de Dios en cuanto a lo espiritual en Dios, todo lo que necesitamos, todo lo que verdaderamente somos o queremos ser. También dice aquí la palabra del Señor, versículo 27, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. El más, y hablando y refiriéndose a Cristo. En realidad, mismo David, fíjese, David era rey, pero también podemos darnos cuenta a veces de que en muchos salmos hablaba cosas proféticas, de profecía, refiriéndose a nuestro Señor y Salvador. Entonces, esto es una gran verdad de la cual el Señor nos quiere participar a todos, hermanos, su preeminencia. Y dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Es decir, esto es lo que llega a decir que en Cristo se han fundado, decir, aquí como si dijera, hablando del fundamento. Sabemos que el fundamento también lo dice, es Cristo. ¿Sí? ¿Sí lo sabe, hermano? El fundamento es Cristo. Entonces, en Él, en Cristo, como si fuera aquí de Cristo, de aquí surgen todas, de Él salen todas las cosas visibles e invisibles de Cristo, en Él, Él es la base, o sea, de todas aquellas cosas que ahora las podemos ver y las cosas que no vemos. Verdaderamente, hermano, como nos habla la palabra del Señor, Él es como el agente de la creación. Es Él, sin Él, o sea, nada de las cosas que han sido creadas fueron hechas. Nada de esto sería hecho si no fuera por Él. Entonces, y como sigue diciendo la palabra aquí, las que están en los cielos, y como decíamos, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, todo ha sido creado por medio de Él. Por medio de Él se han hecho las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué por medio de Él? Miren, porque en el asunto que Él es como el agente de la creación, Él es en realidad, dice que por Él y para Él. Entonces, a través de Él. Porque en realidad
Cristo Jesús lo tenemos y lo conocemos, que Él es el verbo, Él es la palabra. Entonces, en la creación, ¿qué es lo que sucedía? El Padre habló, Cristo, siendo esa palabra, ejecutó e hizo las cosas. Entonces la palabra fue la que hizo. O sea, Él nomás abrió su boca a nuestro Padre Celestial, y la palabra misma, con ese poder que tiene tan grandioso que tiene la palabra, fueron creadas las cosas. Entonces se crearon las cosas. Entonces también Él es, en esa preeminencia, es como mediador. Por medio de Él es el agente y la meta de todas las cosas creadas. O sea, también todo en sí tiene, cuando nosotros, todo tiene en sí una razón de ser. Y la razón de ser de nosotros, de nuestra existencia y de haber creado Dios el hombre, era con un propósito. Para que nosotros, como criaturas de Él, nosotros le alabáramos, le glorificáramos, así como Dios ha creado los ángeles, los querubines y los serafines. Con esa manera de tener de lo que Él ha creado, para que sea en sí la adoración de Él, porque Él, pero el hombre, hermano, tristemente, en vez de reconocerlo como nuestro creador y reconocerlo como nuestro hacedor, cada día, hermano, nos estamos alejando de Dios, y el hombre se aleja más de Dios, de su creador. Cada día nosotros dejamos de pertenecer a lo que un día, como nos sabe esa parábola del hijo pródigo, nosotros tal vez sí tenemos el conocimiento de Dios, pero nos abandonamos y dejamos la casa del Padre, dejamos la casa. Entonces abandonamos la casa del Padre, y esto verdaderamente nos hace verdaderamente alejarnos del lugar de bendición para nuestras vidas. Entonces nosotros necesitamos, hermano, a Cristo, de su preeminencia, y como también la cabeza, dice, Él es la cabeza, que es la iglesia, el versículo 18, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que todo, o sea, Él es el primero en todo. Ahora, lo que no llegaba a ser, decir, o lo que no podía ser primero en todo, pudiera hacerse y nombrar ahorita cuando Dios creó al hombre. Decía, ¿quién fue el primer hombre? O sea, entonces sería Adán. Sería Adán. Pero cuando Él vino y se encarnó y se hizo hombre, ahora también tiene la preeminencia en cuanto a hombres. Ese es el postrer Adán. Cristo es el postrer Adán. Entonces, Él es el primero, para que en todo siempre tenga la preeminencia. Entonces, yo necesito a Cristo de su preeminencia, y como dice al final, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, que en Él agradó al Padre que en Él habitase, en Él, dentro de Él. Y si en Él nosotros estamos, pues tenemos ese fluir, esa plenitud. Y ya cuando hablamos plenitud, estamos hablando de la expresión, cómo se expresa Dios, cómo se manifiesta, cómo Dios se muestra al decir esa plenitud, que es algo que no se, la plenitud de Dios no se puede ocultar, no se puede esconder, sino que la plenitud de Dios está en todo lo creado. Esa plenitud también está en todo lo que no vemos, y todo lo que vemos y todo lo que nuestros ojos no pueden alcanzar a ver. En todo está verdaderamente su preeminencia y en verdad su plenitud. Ahora lo último, hermano, necesitamos al Espíritu de Dios, porque en esto necesario en el crecimiento de la vida de la iglesia, necesitamos del Espíritu Santo de Dios, porque si Él no nos guía, hermano, nosotros no iremos, no avanzaremos, nunca menos se dará un crecimiento. Si nuestra
nuestra vida decir o nuestro vivir de hoy en adelante, no solamente le dijéramos te necesito Cristo, sino decir te necesito Espíritu Santo, te necesito que tú vengas a mi vida, te necesito Espíritu de Dios para que tú vengas y guíes mi vida, para que yo me, pero es necesario, hermano, que nosotros haya un someternos a Dios. Y esa manera de someternos a Dios es la manera también, hasta lo dice el apóstol, de poder resistir al diablo y de vosotros huirá. Cuando nosotros dice que someteos bajo la poderosa mano de Dios, sométete a la poderosa mano de Dios. Cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros estamos en sujeción de Él, esa es la bendición. Cuando estar sujetos, esto nos trae bendición a nuestra vida. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar y somos controlados por el Espíritu de Dios, de esta manera habrá un crecimiento en nuestra vida espiritual. Habrá un crecimiento, porque sin Él, como dijo el Señor Jesucristo un día, sin mí nada puedes hacer. Separados de mí, si tú te separas de mí, si tú te alejas de mí, no, pero si ahora también, otro de lo importante que es para no separarnos del Señor y la importancia de lo que es el Espíritu Santo para nosotros. Muchas veces, a veces decimos, no, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero estar, pero allí tenemos al Espíritu de Dios que nos dice, adelante, sigue adelante, prosigue, ándale, lucha, ándale, yo te ayudo, ándale, ¿qué necesitas? Vamos adelante. Qué bueno, hermano, tener a alguien que nos esté animando, ¿verdad? Tener a alguien, podemos decir, físicamente también, ahí en nuestra casa, hablar a alguien del familiar, ándale a la iglesia, ándale, ve, ándale, acércate a Dios, que siempre nos estén diciendo, pues es obra del Espíritu de Dios, hermano, que en realidad necesitamos en este crecimiento de Dios. Estas cosas son necesarias, hermano, en nuestra vida. Necesitamos la unidad del cuerpo de Cristo, necesitamos a Cristo y necesitamos al Espíritu Santo. Bueno, hermanos, en esta tarde solamente vamos a pedir al Señor que en nuestra vida lo que haga falta de estas tres necesidades que están aquí, esas tres necesidades, que Dios ponga ese deseo en nuestra vida personal, que podamos seguir adelante, que podamos avanzar en el Señor y que podamos glorificar así su santo y glorioso nombre. Vamos a orar y decir al Señor, Señor, en esta tarde, Señor, te necesito. Necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a avanzar, ayúdanos a seguir, ayúdanos a continuar, ayúdanos, Señor. Te damos gracias en esta tarde por su palabra, Señor. Una palabra que es viva y es eficaz y dice que es como una espada de dos filos y cortante, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu santísima voluntad para nuestras vidas, que cada día podamos comprender, Señor, la voluntad tuya en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque nada nos ha faltado. Hoy, como es nuestro lema, Señor, ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Aquí ha sido, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu amor para con nosotros, Señor. Ahora, ayúdanos, Señor. Necesitamos, Señor, de esa unidad, Señor. Ayúdanos que como iglesia cada día estemos más unidos, Señor. A veces por esto, en cuanto a la pandemia, Señor, parece que estamos separados los unos de los otros, Señor, pero tú quieres y deseas que haga y dé ese tiempo de unidad, Señor. Hoy, Señor, te pedimos que tú vengas a nuestras vidas y estés en nuestra vida trayendo y lo que necesitamos, Señor, cada día para que tengamos un crecimiento en nuestra vida espiritual, Señor. Gracias, Señor, en este día por tu palabra, Señor, que nos lleva hacia adelante. Gracias porque tu palabra cada día nos motiva también y nos da una razón para pedir y orar, para poder decirte, Señor, qué es lo que necesitamos, Señor. Necesitamos tanto de usted, Señor. Señor, tú lo sabes todas las cosas, Señor, que sin usted no podemos hacer nada, Señor.
Ahora, Señor, te pedimos, Señor, que lleves la vida de la iglesia hacia adelante, que nos ayudes a seguir adelante. Y en esta tarde también y en esta oración, te damos gracias, Señor, por estos 75 años, Señor, que tú has dado de vida a esta iglesia, a esta congregación. Gracias, Señor, porque has llevado tu obra, has seguido hacia adelante. Ayúdanos, Señor, por el tiempo que falte, Señor, a permanecer y a perseverar en ti, Señor. Te damos gracias y alabamos tu nombre, Señor. Ahora, Señor, está en la vida y quédate, Señor, como decía aquellos discípulos camino a Maús. Quédate con nosotros, Señor, y permanece con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, acompáñanos en este caminar, en este transitar de vida, Señor, y reciba toda alabanza, honra y gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, le damos gracias al Señor porque nosotros verdaderamente necesitamos siempre de Él, ¿verdad? No hay quien diga que no necesita de Dios. No hay quien podamos decir que no nos hace falta. Lo necesitamos. Cuando nuestra vida, en esa inconsciencia que teníamos en otro tiempo, de que no conocíamos del Señor, tal vez nosotros siempre pensamos que la vida, pues en esta vida no necesitábamos de Él. Pero nos damos cuenta, hermanos, que cada día que sí necesitamos de Él, que cada día sí necesitamos. Y bueno, le damos gracias a Dios por ahí. Y también, bueno, si no sabemos si por ahí hay en los comentarios no habrá alguna petición o no. No, bueno, estábamos checando ahorita que si no había llegado ya una petición por ahí para poder orar. Y bueno, gracias al Señor. Bueno, también antes de despedirnos, hermano, pedimos ahora. Bueno, vamos a orar por ella y por todos los enfermos antes de salir de aquí. Y bueno, oremos también por todas las necesidades. Oremos también lo que les iba a decir de oración. Oremos también por la familia de nuestro hermano Torres, para que el Señor los lleve hacia adelante la vida de ellos. Y más que nada, algunos de ellos, los que creen en el Señor, ¿verdad? Algunos de ellos que están pues también firmes en el Señor, ven los milagros tan grandes, las cosas tan grandes que sucedieron en la partida del hermano, como fueron cosas, pues milagros que sucedieron ahí, pero pues que debemos orar y pedir al Señor que Dios les ayude. Vamos a orar y de esta manera terminamos nuestro servicio en esta tarde. Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí has sido con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos has guardado de todo mal, Señor. Nos has guardado, Señor, también de toda enfermedad, Señor. Gracias, Señor, porque Ebenezer hasta aquí nos ha ayudado, Señor. De igual manera podemos decir gracias, Señor, y al que en este momento alguno de mis hermanos, aquí con nuestra hermana, Señor, está hablando de su familia, Señor, su familiar, Señor, allá en México, Señor, te pedimos que tú la bendigas, le guardes, Señor, le suplas su necesidad y le sanes, Señor. Tú eres un Dios poderoso y clamamos a ti igualmente todos los enfermos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, hay sanidad, hay liberación, hay bendición y hay vida eterna, Señor. En este momento, Señor, declaramos salud en los cuerpos, en nuestros cuerpos, Señor, y para usted la alabanza, la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde.